Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos nuevamente. Vamos a estar viendo este mensaje, hermanos, con el favor de Dios. Hoy en este día queremos estudiar este mensaje. Y bueno, pues vamos a abrir la escritura. Quiero invitarles a que veamos lo que nos dice Mateo capítulo 28, el verso 19. Mateo 28, el versículo 19, dice, dice la escritura ahí lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a leer la cita, dice Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje, pues nosotros lo hemos observado en otros momentos. Me refiero a que es un pasaje en donde nos habla la Escritura de cómo Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de el bautismo. O sea, una indicación ahí de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de enseñarles a que guarden todas las cosas y que los bautizaran. Entonces, esa es la encomienda que vemos aquí en este pasaje. También lo vemos en Marcos. Es una encomienda que reciben los discípulos para los apóstoles para que fueran a predicar la palabra a otros lugares. Entre esas cosas, hermanos, pues bueno, está precisamente el propósito de que ellos bautizaran a aquellos que son precisamente convertidos o nuevos convertidos, que los bautizaran al Señor. Y eso es lo que vamos a estar hablando, hermanos, lo que es el bautismo cristiano, el bautismo en la fe cristiana. Vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, con este momento en que podemos también abrir las escrituras. Señor, habla a nuestros corazones. Rogamos que seas tú el que nos instruyas, nos permitas recibir la palabra, y te damos muchas gracias por tener la oportunidad de abrir las escrituras juntos. En el nombre de Jesús, te damos a ti gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando de este tema. Y bueno, este tema es importante. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la Cena del Señor, y pues realmente decíamos que hay dos ceremonias en la fe cristiana que nos ayudan precisamente a tener la identidad en el pueblo de Dios y la identidad con Cristo. Así como las ceremonias que estaban en el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, se hacían distintas ceremonias, inclusive las fiestas tenían ese propósito. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta en donde el pueblo de Israel durante una semana se salían de sus casas y se iban a quedar como en chozas que construían ramadas. Se quedaban así ahí en esos lugares a dormir. Y esa fiesta tenía como propósito que ellos recordaran cómo estuvieron en el desierto. El pueblo de Israel estuvo en el desierto acampando, y Dios les sustentó todas las necesidades. Entonces, además de que es una fiesta que traía júbilo, que traía pues de alguna manera alegría, les llevaba a recordar precisamente
cómo ellos fueron, pues, peregrinos, estaban en el desierto caminando, y bueno, pues era una fiesta con ese propósito. También hace 8 días hablábamos acerca de la Pascua, como otra fiesta que también tiene un simbolismo, una representación, y les daba esa identidad, ¿no? Por ejemplo, la Pascua para los judíos podría ser como el día de independencia para nosotros, aquí en México, donde hacemos quizás un recuerdo de esa fecha histórica para nuestra nación. Así, el pueblo de Israel hace esa celebración de la Pascua como un hecho histórico de la liberación de la esclavitud de Egipto, salieron ellos libres. Entonces, esas festividades, hermanos, tenían como propósito también darle una identidad al pueblo de Israel. Entonces, la ceremonia que es la cena del Señor y esto que estamos hablando, que vamos a hablar el día de hoy, que es el bautismo le dan identidad al cristiano. Son ceremonias, son unas ceremonias que debemos de guardar, de obedecer o llevarlas a cabo para también en este caso tener este aspecto de identidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver aquí en la presentación algunos puntos sobre el bautismo. Primeramente, vamos a estar hablando acerca de la definición del bautismo. Y bueno, el bautismo, hermanos, pues es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Como lo veíamos hace un momento en Mateo 28, esa ordenanza se le dio a los apóstoles de que fueran a predicar el evangelio a todas las naciones y que todos aquellos hermanos que creyeren a la palabra, que se volvieran al Señor Jesucristo, tendrían que ser bautizados. Eso es la encomienda que ellos reciben. Entonces, esta es una ordenanza que establece el Señor Jesús para todos los creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal. O sea, es parte de las ceremonias que nosotros debemos de guardar, como la Cena del Señor. Esta es otra ceremonia que también nosotros debemos de guardar, de celebrar, de tener presente en nuestras vidas, hermanos. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a ver otro punto más sobre el bautismo. La palabra bautismo, hermanos, la palabra bautismo en el griego significa sumergir, hundir o inmersión. Ese es el significado de la palabra bautismo en en la lengua griega, que es la lengua en la que se escribe el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, esa palabra, hermanos, pues ya lleva en sí ya lleva un significado. Por ejemplo, lo vemos en el bautismo de Jesús, ahí en Lucas 4, perdón, en Mateo 4, cuando Jesús es bautizado, y definitivamente vemos cómo Jesús fue al Jordán y fue a Juan el Bautista para ser bautizado, y muchas personas estaban viniendo a Juan el Bautista para ser bautizados. Parece que en ese entonces, hermanos, ahora era parte de aquellas cosas que en el pueblo de Israel se habían implementado para hablar de la fe, como confesar la fe públicamente, en ese sentido, al Señor, a Dios. Y bueno, cuando viene Juan el Bautista, él hace esto, el bautismo. Después Jesús, aunque Jesús no bautizó realmente a nadie, sino más bien los discípulos, sus discípulos son los que estaban bautizando, y posteriormente, con lo que veíamos en Mateo 28, verso 19, Jesús regresa al cielo, pero ahora le deja ya la encomienda de forma más específica, más clara a los apóstoles, que todos aquellos que creyeran a la palabra fueran bautizados. Entonces, de ahí en adelante, hermanos, el bautismo pues es parte de la fe cristiana, de nuestra comunión con Dios, de nuestra confesión de fe. Es parte de nuestro anuncio de la fe. Y bueno, estamos aquí observando el concepto de bautismo, hermanos, porque estamos diciendo que en sí la palabra bautismo quiere decir sumergir. Sumergir, la persona tiene que ser sumergida en el agua, inmersa. La palabra inmersa es que
está totalmente cubierta del agua. Ese es el sentido original del bautismo y ese es el tipo como se llevaba a cabo los bautismos o los bautizos en aquel entonces. Esto lo comentamos también porque en nuestra cultura, sobre todo en el trasfondo católico y algunas otras denominaciones, el bautismo lo relacionan a una aspersión, salpicar agua o rociar un poco de agua o vertir un poco de agua sobre la cabeza de las personas y eso ya para ellos es el bautismo. Entonces, bueno, originalmente no era esa la forma en cómo la escritura, cuando nos menciona el bautismo, no es esa la manera en cómo se llevaba a cabo en el antiguo, en la primera iglesia. Entonces, esto lo queríamos comentar solamente también para entender el concepto. Ahorita vamos a hablar más de ese aspecto. Por otro lado, hermanos, hay interpretaciones falsas sobre el bautismo y quiero empezar también el estudio hablando de eso para que fuéramos quitando algunas ideas, errores que tenemos sobre el bautismo. El primer error, hermanos, de interpretación sobre el bautismo es que es requisito para la salvación. Y a lo mejor esto en base a algunos pasajes que se ven, por ejemplo, uno de ellos es el que está en Mateo, en Hechos capítulo 2, donde Pedro le establece a las personas que están con él ahí escuchando el mensaje y le dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Entonces, esas personas que están ahí, Pedro le dice a esas personas que se arrepientan y que se bauticen para el perdón de los pecados. Bueno, eso es parte precisamente de una de las cosas que nosotros debemos de llevar a cabo, el bautismo. Pero como tal, la salvación, hermanos, está anticipada por dos cosas, es decir, la salvación se nos otorga porque hay dos cuestiones que se deben de cumplir. Y cuando hablábamos acerca del Evangelio, lo que comprende el mensaje del Evangelio, hablábamos de dos cosas, que es para la salvación es necesario el arrepentimiento y la fe. De ahí, todo lo que hagamos, hermanos, solamente son elementos que acompañan nuestra fe, como la cena del Señor y como el bautismo, que son ceremonias que debemos de guardar. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más, pero puedo decirles que si entonces el bautismo fuese determinante para la salvación, entonces estaríamos pensando que la salvación es por obras. O sea, por obras, ¿en qué aspecto? Si yo cumplo esa obra de bautizarme, entonces voy a ser salvo. En el cristianismo no es así, hermanos, más bien yo me bautizo porque soy salvo. Y lo decíamos, por ejemplo, en la Cena del Señor. La Cena del Señor, participamos de la Cena del Señor por cuanto Cristo Jesús me ha salvado, no para encontrar la salvación. Eso es lo que también argumentábamos al hablar acerca de la Cena del Señor. Vamos a ir ahorita comprendiendo más cosas. Entonces, a veces esta es la idea que se tiene, hermanos, que es un requisito para poder, pues poder ser, poder ser salvos. Pero bueno, quiero platicarles, por ejemplo, un poco, hermanos, respecto a este aspecto que se da del bautismo desde el principio, desde los primeros días. Como decía hace un momento, el bautismo normalmente se realizaba sumergiendo a las personas en el agua. Ese era el bautismo del cual se habla en el libro de los Hechos, en los Evangelios y aún en los relatos que nos habla la Escritura cuando se hace mención al bautismo. Era la inmersión o sumergir a la persona en el agua y ese era el bautismo que se llevaba en ese entonces. Para algún tiempo más adelante en la vida de la iglesia se empiezan a dar algunas otras modificaciones. Por ejemplo, hay un primer registro del uso del bautismo por aspersión, que fue en el año 250 después de Cristo. Y eso lo llevó a cabo un hombre llamado Novaciano, que era
un hombre que era disidente del Papa de aquel entonces, y ese hombre pues estaba enfermo y pensó que iba a morir, y entonces él mandó que de alguna forma para que no muriera sin ser bautizado, pues se virtiera agua encima de él, estaba él postrado en cama, y eso lo representó como un bautismo. Eso fue un acto que se llevó a cabo y que llevaba a las personas a pensar que el bautismo podía emplearse a lo mejor en bajo ciertos aspectos de esa manera, por ejemplo, en el caso de una enfermedad. Entonces, había como que esa disputa, hermanos, de cuál era el bautismo correcto, por inmersión o en estos casos se podía hacer esto. Esos eran los dilemas que había en esos entonces. Hasta 1311, la Iglesia Católica, en el concilio que llevó a cabo en un concilio llamado Ravenna. En ese concilio, ellos permitían la aspersión como un modo aceptable de bautismo. O sea, quizás antes de ese evento, también ellos lo catalogaban así, el bautismo era por inmersión, pero hasta 1311, a partir de esa fecha, ya la Iglesia Católica, el bautismo por aspersión lo consideraba también como un bautismo. ¿Y cómo es la aspersión? Solamente rociar o vertir o salpicar agua sobre la cabeza de la persona, eso ya era representativo para ellos en este sentido del bautismo. Y bueno, ahora ya de una forma más clara, así es como se realizan. Ya es, llevan al niño, ¿no? Ahí pues al lugar donde lo van a bautizar, toman ahí pues un recipiente con el cual están virtiendo el agua sobre la cabeza del infante, y eso es la manera en cómo ahora se lleva a cabo en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia griega, la Iglesia Ortodoxa griega es diferente. Por ejemplo, ellos sí lo hacen por inmersión, aún hasta los infantes, lo que hacen es sumergirlos como en una pequeña tina, los sumergen y a veces hasta los sumergen varias veces, ¿no? 2 o 3 veces a los niños en ese tipo de bautismo que lleva a cabo la iglesia griega, la iglesia ortodoxa griega. Entonces, cada quien ha establecido eso. En lo que es, por ejemplo, Inglaterra, hermanos, en Inglaterra, después de la reforma que se da en 1500, en el año de 1500 se da la reforma, se separa un sector de la Iglesia Católica, se separa de ella, y es lo que se denomina como el protestantismo. De ahí surgieron varios grupos. Por ejemplo, en Inglaterra surgió la Iglesia Anglicana. Se separa de la Iglesia Católica, que estaba en Inglaterra, y forman su propia agrupación, y ellos se denominaron la Iglesia Anglicana. En otros lugares, como por ejemplo en Francia, la Iglesia Católica también se separa un grupo de ahí, y ellos se convierten en lo que fue posteriormente la Iglesia Calvinista, la Iglesia Calvinista, o la Iglesia Luterana en Alemania, que fue precisamente en referencia a Lutero, ¿no? A Martín Lutero, se convierte en la Iglesia Luterana. En otros lugares, la Iglesia Reformada, también así se denominaban. Y bueno, en diferentes lugares que se separó la Iglesia Católica, llevaron a cabo la práctica del bautismo, pues a su interpretación, entre ellos la Iglesia Anglicana, que decía es la iglesia que predomina ahorita ya en lo que es Inglaterra, y ellos realizaron el bautismo por aspersión, también ya en el año de 1644, ellos lo vieron como un método de bautismo, para ellos es legítimo. Y así, hermanos, entonces son como que algunos datos que podemos hablar sobre la forma en cómo se llevaba a cabo el bautismo. Pero estamos dando esta referencia porque estamos mencionando, hermanos, que también pues son aspectos que han ido cambiando. Y bueno, la interpretación falsa que se le da al bautismo, entre ellos estamos diciendo que es
este punto, hermanos. El bautismo se considera que es requisito para la salvación y esto es una interpretación en base, hermanos, a esa deseo o a ese punto de establecerlo como parte de un acto que lleve a las personas a sentirse parte de la iglesia, de la agrupación. Pero ha sido interpretado también de una forma equivocada, poniéndole el carácter de una ordenanza que al no cumplirse la persona no encuentra, no alcanza la salvación. Y bueno, la verdad es que esto es un error, hermanos, doctrinal, porque únicamente obtenemos la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La salvación viene por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, es Efesios capítulo 2, el verso 8. Dice aquí la escritura, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es don de Dios, ¿no? Dice también el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo esta carta, obviamente dirigido por Dios, por el Espíritu Santo, invita a los cristianos en la iglesia en Éfeso a recordar cómo es que ellos obtuvieron la fe. Aquí en esta iglesia había dos sectores. Había el sector de la iglesia, es decir, una parte de esa iglesia la conformaban judíos que se habían convertido a Cristo, y la otra parte pues eran los gentiles, gente que no era del linaje de Abraham, de la descendencia de las 12 tribus de Israel, entonces eran en este caso, pues de esta región, de esta parte de Éfeso, y bueno, pues ellos eran considerados gentiles. Y ahí les dice que de ambos pueblos hizo un solo pueblo ahora en la iglesia. Y está hablando el apóstol Pablo precisamente de que es importante de que todos recuerden que la salvación es por medio de la fe. Tanto los judíos como los gentiles, ahora podemos encontrar la gracia de Dios por medio de la fe. Pero en ese sector, recuerda, había judíos. Los judíos, ellos tenían muchas ceremonias, muchos ritos, muchas celebraciones, o llevaban a cabo muchas, en la vida del judaísmo habían practicado pues muchas ceremonias, muchas obras, muchos rituales. Y todas esas cosas, pues les está diciendo el apóstol Pablo, todas esas cosas realmente ahora para encontrar la salvación no las requerimos, porque la salvación es una gracia de parte de Dios. Y además es por fe. Por eso les dice, no es por obras. ¿A qué obras se refiere? A las obras de la ley, hermanos. A las obras de la ley, o sea, como hacer obras. Es que yo soy salvo porque, pues la verdad, yo hago estas cosas, vivo de esta manera, es decir, guardo todas estas cosas. No, o sea, es como decirle, Señor, tú me tienes que perdonar porque yo estoy obedeciendo todos tus mandamientos. Entonces, si las cosas fueran así,
Eso quiere decir, si las cosas fueran así, eso querría decir, hermanos, que al nosotros guardar los mandamientos de Dios, al guardar los mandamientos de Dios, nosotros, Dios estaría obligado a perdonarnos. Tendría que estar obligado a perdonarnos. Entonces, si fuera por obras, ¿para qué murió Cristo? Si yo puedo guardar los mandamientos de Dios, y al guardar los mandamientos de Dios, ¿para qué Cristo vino a morir? Si fuera por obras, entonces no se había quitado el antiguo pacto, que es el pacto de la ley, donde habría obras, ceremonias, rituales, muchas cosas que el hombre habría estado llevando a cabo. Y todas esas cosas las hubiera llevado el hombre, pero las habría hecho en sus fuerzas. Hermanos, entonces por eso la escritura más bien aquí nos dice que no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Vamos avanzando en el estudio, quizás vamos a ir entendiendo algunas otras cosas más. También podemos ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Y dice aquí la escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, sí, una de las cosas que sí nos pide Dios en su palabra, hermanos, pues es el arrepentimiento, es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, aquí no está, no lo define, no lo dice, pero sí está implícito el hecho de que la conversión, pues obviamente nos lleva a depositar nuestra fe ahora en Jesús, en Cristo Jesús, en el perdón que obtenemos por medio de Cristo Jesús. Él nos da ese perdón, hermanos. Él nos da ese perdón y es por medio de Cristo que lo obtenemos. Entonces, este ha sido un error, a veces la interpretación, ¿no? De que la salvación es requisito, perdón, sí, que para la salvación es requisito el bautismo. Y bueno, si fuera así, por ejemplo, hay eventos en donde quizás personas no se alcanzaron a bautizar. Imaginemos, por ejemplo, hay situaciones que se dan a veces en la vida, hermanos, un accidente, personas que se accidentan y a lo mejor alguien por ahí que es cristiana se acerca, le predica la palabra de Dios. Y si esa persona se arrepiente en ese momento, cree en Jesús, pero alguien diría, pero es que no se bautizó. Entonces ya por ese acto no va a encontrar la salvación. Realmente la escritura no establece como el requisito para que la persona se salve el bautismo. Sí es una ordenanza, sí es una ordenanza que debemos de guardar, pero no es el requisito para la salvación. Hay un caso, ¿no? El caso, por ejemplo, que sucede ahí en Lucas 23, cuando Jesús está en la cruz, hay dos ladrones, uno a su derecha, otro a la izquierda, y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquel hombre pues no se bautizó, pero Jesús le prometió que podría entrar al reino eterno, al reino, a la vida eterna con Cristo, ¿verdad? Al paraíso. Entonces, esto realmente es una interpretación que ha sido
equivocada, hermanos, sobre la salvación. Nosotros debemos de tener en cuenta que es un error. Vamos a avanzar en otra cuestión también, hablando ahora ya sobre otro punto. A veces se piensa que es necesario bautizar a los infantes, ¿no? Y esto lo llevan a cabo, por ejemplo, iglesias diferentes, como decía la iglesia ortodoxa, griega, ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia también, algunas iglesias como la anglicana lleva a cabo ese tipo de bautizos, y todas esas iglesias las realizan. Esas iglesias realizan esas ceremonias. Entonces yo aquí vamos a estar hablando de algunos puntos, por ejemplo, si es necesario bautizar a los infantes. Eso pues realmente no está establecido en la Biblia, hermanos. Los casos en la Biblia que nos hablan de gente que se bautizó eran gente adulta, gente que tomaba la decisión de bautizarse de su propia voluntad. Se disponía, después de haber escuchado el evangelio, se disponía a ser bautizado. Y los grupos religiosos admiten que esa práctica, pues de bautizar a los niños, algunos de ellos pues también lo reconocen que eso es un error, pero lo quieren justificar de algunas otras formas. Por ejemplo, aquí vemos el inciso A. Una de las formas que quieren justificar este acto es que el bautismo es imprescindible para la salvación, lo que decíamos en el punto 1, y que al bautizar a cualquier persona se introduce a la grey cristiana. Ya nada más por el acto de bautizarlos, ya son parte de la grey de Dios. Eso también es un error, hermanos, porque el bautismo, lo vamos a entender más adelante, es una ceremonia que representa la conversión de nuestra vida a Cristo Jesús. Es una representación de lo que ya tuvo que haber sucedido, la conversión a Cristo Jesús. Entonces, el bautismo se piensa que como es indispensable para la salvación, si bautizamos a niños, entonces en automático ya serán de la grey de Dios. Ese es el error. Hay un error en eso. Lo que sí hace la iglesia o las iglesias es que al bautizar a las personas, pues obviamente sienten que ya son poseedores de ellos por haberlos bautizado. Es por decirlo de esta manera, a las personas que se bautizan en esta congregación y por alguna circunstancia el hermano tiene que irse a otro lugar o a lo mejor va a otra congregación a reunirse, a veces los ministros, los pastores, los líderes religiosos usan ese hecho para decir, no, es que tú estás bautizado aquí. Tú te bautizaste aquí con nosotros y ya no puedes de aquí moverte a ningún lado. Entonces, más bien ha sido empleado como una estrategia para tratar de retener o mantener a las personas dentro de esa afiliación a la congregación, al movimiento religioso. Inclusive se ocupa hasta de manera de chantaje a las personas que si se van a perder, que perderán su salvación. Y aunque se bautizaron aquí, pero se van a otro lugar, entonces estarán perdidos y desechados por Dios. Entonces, a veces se usa de esa manera, hermanos, como una interpretación equivocada. Eso obviamente no es lo adecuado. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se emplea esto, hermanos, inclusive hasta con la idea de decir que como el niño nace con pecado original, es la doctrina que manejan en la Iglesia Católica, la doctrina del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Pues el pecado que cometió Adán y Eva en el Edén y ese pecado que ha sido transferido a toda la humanidad. Como si el pecado se pasara por la sangre, por los genes o por el linaje, ¿no? O sea, no, realmente el pecado no se transfiere de esa manera, hermanos. El pecado que cometió Adán y Eva, pues es el pecado que ellos dieron cuentas y darán cuentas delante del Señor. El pecado que comete el hombre, cada uno dará cuentas de sus propios pecados. Pero en la idea católica es bautizar para quitar el pecado original que ellos cometieron. Esa es la otra forma en la cual se lleva a cabo el bautismo, para quitar ese pecado. Bueno, esos son argumentos que se tienen, hermanos.
Este punto, al decir que son bautizados y de esa manera se introducen a la grey cristiana, entonces se considera que al hacerlo con los bebés, con los infantes, pues ellos ya son de Dios. Bueno, debemos de recordar lo que sí nos dice la Escritura. Por ejemplo, Jesús en el capítulo 16, 17, en el capítulo 18 inclusive, Jesús habla, hermanos, acerca de que los niños de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Hasta a veces en las iglesias cristianas muchas veces hacemos énfasis en eso. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no le impidieran a los niños venir a él, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, un niño, hermanos, no necesitaría ser bautizado para poder llegar a la presencia de Dios. Si ese niño muriera en esa etapa de su vida, es decir, en la infancia muriera, que sucede, ¿no? Que hay esos casos. Y a veces ahí es la confusión, la manipulación. La gente está presionando a una persona que no ha bautizado a su hijo y le dice, oye, ya bautízalo, tienes que bautizarlo, por eso lo tienes tan enfermo, o por eso ese niño está muy llorón, o ese niño, si tú no lo bautizas, la verdad es que va a ser un niño enfermizo, por eso le pasa cada cosa. Y bueno, a veces hasta se cae en la superstición, hermanos, que el hecho de que bautizarlo se va a convertir en un acto donde le va a transferir una espiritualidad, va a cubrir ahí algo en su vida, va a estar protegido por algo. O sea, a veces se cae hasta en ese grado en el acto del bautismo, la superstición. Entonces, el bautismo de los infantes, pues no es realmente algo que establece la Biblia. Lo que sí dice Jesús es que de ellos es el reino de los cielos. También, como tal, el bautismo lo veremos más adelante, pero el bautismo representa también el acto voluntario de esa persona que se está bautizando a renunciar, a morir al pecado, a que la vida antigua que le caracterizó y le distinguió sea sepultada para salir a una nueva vida. Y ese acto precisamente de bautismo, hermanos, entonces lo deben de llevar a cabo personas que estén conscientes de lo que representa o lo que significa el bautismo. Y como tal, pues los niños, hermanos, pues no están conscientes de esas cosas, de lo que se está haciendo. El bebé que sabe que le están echando agua ahí, pues solamente siente frío de repente y por eso llora. El niño que va a tomar decisiones, o sea, el bautismo implica precisamente eso, un acto en donde el hombre, la persona, pues ha tomado esa decisión de, eh, de entregarle ahora su vida a Dios. Ahora, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver el siguiente punto, hermanos, ahí que el bautismo reemplaza la circuncisión. Ese es el otro argumento que se tiene. La circuncisión en el Antiguo Testamento era un pacto. El bautismo, hermanos, no es un pacto. Entonces, no se puede comparar el bautismo con la circuncisión. La circuncisión en el Antiguo Testamento era parte de un pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. En el Nuevo Testamento el cristiano tiene un pacto, pero no es en base al bautismo. ¿El pacto es en base a qué? Hace 8 días lo veíamos. Es el nuevo pacto, dijo Jesús, que es hecho por medio de qué? De la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, cuando tomamos la copa, cuando tomamos el pan, lo que estamos recordando
Es la muerte del Señor, anunciamos la muerte, pero también recordamos que estamos en un pacto con Dios. Entonces, el bautismo no es un pacto, no es reemplazar la circuncisión, porque si no también la circuncisión era un acto que se hacía solamente sobre los varones. La circuncisión, lo que requería la circuncisión era cortar un pedazo de el prepucio de los miembros de los varones. Y a los 8 días de nacido se hacía esa ceremonia, porque era un pacto, era la señal del pacto de Abraham con su descendencia. Y solamente se le hacía a los varones que nacían en el pueblo de Israel. Y bueno, pues ese pacto era del Antiguo Testamento, no reemplaza el bautismo, precisamente no reemplaza la circuncisión. De ahí la idea que a veces se bautizan a los niños, me refiero con esta falsa interpretación de que es un reemplazo de la circuncisión. Entonces, no hay realmente elementos, hermanos, que la Biblia justifique el que se bauticen a los niños. Lo que sí, por ejemplo, lo que dice la Escritura, que a los niños pues hay que instruirles en su camino, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Eso dice, por ejemplo, Proverbios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación que es por la fe. Ahí es donde nos hace énfasis la escritura, hermanos. Para la salvación es la fe. Y si hay un niño que queremos que camine con Dios, pues hay que instruirlo en las cosas de la palabra. Amén. Entonces, pues el bautismo no está vinculando, hermanos, al creyente con ningún pacto, como la circuncisión en el Antiguo Testamento, etcétera. Eso ya lo hemos mencionado. Ahora vamos a otro punto también que se ha interpretado equivocadamente sobre el bautismo, hermanos. El bautismo es por aspersión, porque representa la venida del Espíritu Santo. Entonces, quizás algunas agrupaciones por eso hacen el bautismo de esa manera, hermanos, porque piensan que es una representación de la venida del Espíritu Santo. Pero son, como decimos aquí, son interpretaciones falsas, erróneas, de cómo se debe llevar a cabo el bautismo. Entonces, no es requisito para la salvación, no es necesario bautizar a los infantes, no es por aspersión. Habrá quizás alguna excepción, sobre todo en un caso de salud, de enfermedad, etcétera, que si la persona está pidiendo ser bautizada y la única manera de poderlo hacer es de esa forma, quizás puede ser una excepción, pero no es lo común, no es lo cotidiano, no es una regla. Así que entonces el bautismo, vamos a ver algunas otras cosas. ¿Quiénes son los que deben de ser bautizados? Esa es buena pregunta. Y quizás eso nos ayude a entender también por qué el bautismo no es requisito para la salvación. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Todos los creyentes y solo los creyentes. Y bueno, por eso especificamos lo que dice ahí adelante. Los que se han arrepentido y han creído en el Señor Jesucristo. Ese es un creyente en el concepto de la Biblia, hermanos. Un creyente es el que se ha arrepentido y que ha entregado, que ha creído en el Señor Jesucristo, creído como su Salvador, como el que ha dado su vida por él en la cruz, como el que todo lo que él hizo en la cruz es suficiente para que sus pecados le sean perdonados. Entonces, hermanos, ellos son los que se deben de bautizar, los creyentes.
Vamos a ver algunas citas aquí en la Escritura. Una de ellas la encontramos aquí en Hechos 4, en Hechos capítulo 2, verso 41. Y bueno, este es uno de los textos que a veces se ha interpretado de esa manera, hermanos, como requisito para la salvación. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los versículos anteriores, el apóstol Pedro, perdón, les está diciendo que se arrepientan y que se bauticen para el perdón de los pecados. Por otro lado, aquí ya más bien nos dice, hermanos, que aquellos que habían recibido su palabra fueron bautizados. Entonces, podemos decir lo siguiente, hermanos, que aquel día de Hechos 2, el primer mensaje de Pedro, esas 3,000 personas que se bautizaron porque en realidad estaban arrepentidas y además habían creído en el Señor Jesucristo. Dice aquí que creyeron, ¿no? En su palabra. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y bueno, pues no es específicamente la palabra de Pedro, ¿no? O sea, él solamente era un mediador, la palabra era de Cristo. Aquel día Pedro les dice, ustedes mataron al justo, ustedes crucificaron al justo, y por eso sus corazones se compungieron, el Espíritu Santo los convenció de que ellos eran homicidas, eran responsables de la muerte de Jesús, y por eso le preguntan a Pedro, hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense, y recibiréis el perdón de pecados. Pero además les habla y les dice, pero también para la promesa del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para con todos aquellos que el Señor, vuestro Dios, llamare. Ahí en esa frase, cuando les dice que se arrepientan y que entreguen su vida, que se arrepientan y que se bauticen, está relacionando dos cosas. Por ejemplo, el perdón y recibir el Espíritu Santo. Vamos a verlo aquí en Hechos 2:38. Aquí aparece en la pantalla. Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, este texto, hermanos, realmente lo que está diciéndonos es que Pedro está resumiendo lo que el creyente debe de hacer. Debe de arrepentirse, debe de dar este paso de bautizarse, y bueno, pues va a venir el perdón de pecados, pero también con ello viene la promesa del Espíritu Santo. Pero de ninguna manera lo que está representando, diciendo, es que es determinante el bautismo para recibir el Espíritu Santo y para recibir el perdón. ¿Sí me explico? Porque si no, aquí estaría condicionado tanto el perdón de pecados como la llenura del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo al bautismo. Entonces imagínese una persona que no se puede bautizar porque está hospitalizada o por X o por Y razón está hospitalizada, ni va a recibir el Espíritu Santo y además ni va a recibir el perdón de pecados. O sea, si fuese esa la manera de interpretar el texto, esas personas estarían imposibilitadas de recibir el perdón y además de recibir el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que aparezca aquí la palabra bautismo o bautizo no quiere decir que está condicionado a ese acto el perdón y el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que sí sucedió ese día, hermanos, es que Pedro les estaba llevando a que tomaran decisiones en su vida.
Lo que sí representa el bautismo, hermanos, es un anuncio público de nuestra fe. Eso es lo que sí representa. Aquel día Pedro, al decirles esta palabra, les estaba invitando a que dejaran sus pecados, arrepiéntanse, y cuando les dice bautícense, les está invitando a decir públicamente, confiesen ahora su fe en el Señor Jesucristo. Por eso les decía que se bautizaran en nombre de ¿quién? En nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Imagínate, 40 días atrás, Jesús había sido crucificado en esa ciudad. 40 días atrás Jesús había sido crucificado en esa ciudad y ellos fueron parte, seguramente algunos de ellos fueron parte de esa gente que gritó, crucifícale, crucifícale. Cuando Pedro les dice, ustedes lo mataron, pues sintieron que era el dedo de Dios señalándolos y diciendo, en efecto, yo soy culpable de la muerte de Cristo. ¿Ahora qué hago? Pues tienen que arrepentirse y además ahora tienen que confesar públicamente su fe en Jesús. Por eso los mandó a bautizarse. Entonces no era cualquier cosa bautizarse aquel día. Al bautizarse ellos estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y bueno, seguramente ese paso no era cualquier paso, era todo un reto. Muchas de esas personas que fueron bautizadas, seguramente sus parientes, sus familiares, los rechazaron, los desconocieron ya como miembros de su familia, se separaron de ellos. Imagínate si entre ellos había esposas. ¿Qué le habrá dicho el esposo? Pues ya no más eres mi esposa. A lo mejor se separó, se divorció de ella. Seguramente hay otros casos también, hermanos, casos como el caso de eh, hombres, padres, que también le dieron desconocimiento a sus hijos. Es decir, ¿a qué me refiero? Que hubo hombres o padres de familia que a sus hijos los desconocían. Ya no eres más mi hijo. Y además de perder el conocimiento, o sea, como que les quitaban hasta los apellidos, por decirlo de esa manera. Ya no eres parte de mi familia, ya no eres de mi sangre, yo te desconozco como hijo, y eso implicaba que los corrían de sus casas, que perdían los derechos o las oportunidades de ser uno de los herederos de ese hombre, de ese señor. Y entonces eran rechazados. Entonces aquel día de Hechos 2, cuando Pedro les dijo, bautícense, pues implicaba esto que estamos explicando. Pero gloria a Dios, como leíamos en el verso 41, hermanos. Vamos a volverlo a leer, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas dijeron sí, me arrepiento y creo en el Señor Jesucristo. Y no solamente lo dijeron, hermanos, lo demostraron con su bautismo. Bueno, entonces eso significaba el bautismo en ese caso de Hechos 2 y todo lo que aparece en los demás partes del libro de los Hechos. La gente que se bautizaba, pues implicaba esto, hermanos. Vamos a ver el otro caso, es Hechos capítulo 8. Hechos 8, verso 36, es el caso del, eh, del etíope, ¿no? Es 8, es capítulo 8, Hechos 8.
verso 36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, aquí vemos este relato, hermanos. Ahora es el eunuco, está recibiendo la palabra. Estaban leyendo ahí el texto de Isaías 53. El eunuco estaba leyendo ese texto. El Espíritu lleva a Felipe cerca de ese hombre. Felipe le dice, ¿acaso entiendes lo que lees? Y este hombre le pide ayuda, pues no entiendo, si hubiera alguien quien me explique, pues qué bueno sería. Y Felipe le empieza a explicar el pasaje de quién hablaba. Y recuerden, Isaías 53 lo que habla es el sacrificio de Jesús. Está hablando del sacrificio de Jesús. Entonces fue un momento para predicarle el evangelio ahí. Y dice, como dice ahí en el verso, hermanos, que leíamos hace un momento, pues este hombre, en el verso 36, este hombre al escuchar la palabra, pues creyó la palabra. Felipe le dice en el verso 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nuevamente esta frase, creo, entendamos, hermanos, implicaba que se arrepentía de sus pecados. Eso quiere decir que tenía que dejar sus pecados y además reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Este hombre de dónde venía? Venía del templo de adorar. Podríamos decir que él era un judío, era un hombre que se había convertido al judaísmo, era de nacionalidad de Etiopía, se había convertido al judaísmo, venía a las fiestas que se llevaban a cabo en Jerusalén y entre una de esas fiestas, precisamente, él recibe el evangelio como lo describe aquí Hechos 8. Entonces quiere decir que él iba a renunciar al pecado y a la religiosidad para confesar ahora a Jesús, pues como el Señor de su vida. Entonces renunciaba a la vida religiosa para vivir ahora en la vida de Cristo. Amén. Eso implicaba el bautismo, hermanos, en ese entonces. Por eso se bautizó este hombre. Y bueno, está el caso de Lidia. Usted lo puede ver ahí en Hechos 16. Le leo lo que dice el verso 14. Entonces una mujer, dice llamada Lidia, una mujer llamada Lidia, dice ahí, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo que si habíamos juzgado que yo sea fiel, dice, al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedar. Entonces, esta mujer escucha el evangelio y pues también el Señor la dirige a recibir la palabra. Dice que el Señor abrió su corazón y ella fue bautizada. O sea, aquí nos da un resumen de lo que sucedió, hermanos, ¿no? Entonces, la Biblia aquí nos está hablando de esos casos. Las personas que estaban siendo bautizadas eran verdaderos creyentes, que se habían arrepentido y que creían en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos al siguiente punto, hermanos, aquí en la presentación. Ahora vamos a ver lo que es el bautismo.
El bautismo en realidad es un simbolismo. Hay un simbolismo en el bautismo. Como decíamos, hermanos, es una ceremonia que lleva a cabo el cristiano, y el bautismo, como decíamos, se requiere la inmersión completa de la persona en el agua, y así es como el bautismo es una figura, es un símbolo, donde la persona que se está bautizando se identifica espiritualmente con la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el bautismo, hermanos. El que el cristiano se está identificando en la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 6, por favor. Romanos 6, el verso 3. Dice aquí la escritura: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, en estos versículos, hermanos, pues como que resume esto que estamos hablando, o más bien nos está hablando de estos puntos en los que se identifica el cristiano, se identifica en la muerte, la sepultura y en la resurrección. Por decirlo de esta manera, el momento en que ese creyente se está bautizando, va a ser bautizado, es sumergido en el agua. Eso representa que el cristiano está identificándose con la muerte de Cristo. Él murió y fue sepultado. Pero Cristo se quedó en la tumba, no se quedó en la tumba, hermano, resucitó, está vivo. Así el cristiano va a salir del agua, eso representa la resurrección, ahora la resurrección para una nueva vida. Entonces es representativo de la conversión. El bautismo representa esa conversión del creyente, hermanos. Muere al pecado, ese viejo hombre es sepultado y entonces sale del agua una nueva persona, una nueva criatura, como dice la escritura en Corintios. En Cristo Jesús, hermanos, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí podríamos decir las cosas viejas, esa vida vieja, ese viejo hombre fue sepultado y ahora somos nuevas criaturas. Eso es lo que tiene como representación en el sentido simbólico, eso es lo que representa el bautismo. Entonces, el bautismo en agua es una demostración visual del bautismo en Cristo Jesús. Recordemos que la Biblia, por ejemplo, en Romanos dice que ahora en Cristo, o por ejemplo, los que están en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando hace la frase en Cristo, está hablando del creyente y ahora su vida en Cristo. Podríamos decir que ahora estamos sepultados en Cristo, hermanos. Entonces, el bautismo en agua representa eso, esa vida en Cristo Jesús. Al hacerlo público, es decir, bautizarnos públicamente, exhibimos, hermanos, que nosotros estamos dispuestos a renunciar al pecado, estamos dispuestos a morir a ese viejo hombre y salir con un nuevo hombre para la gloria de Dios. El ser sumergido en agua, hermanos, el cristiano pues da testimonio de que toda su vida ahora, su vida será para Dios. Eso es lo que representa ahí el bautismo.
Vamos a ver un poco más de este simbolismo. Entonces, es una demostración visual del bautismo en Cristo, ya efectuado en el momento de la conversión. O sea, podríamos decir en otras palabras, el bautizar no solamente estamos anunciando lo que ya sucedió en nuestra conversión. Exhibe al creyente siendo sumergido en las aguas de la muerte, en la persona del Señor Jesús, y presenta al nuevo hombre en Cristo, levantándose para dar una nueva vida o para andar en novena vida, o sea, en nueva vida. Vamos a ver el propósito del bautismo, hermanos. El propósito primero es obedecer el mandato del Señor. ¿Sí? Nos bautizamos también para obedecer ese mandato, para anunciar que Cristo ya nos ha perdonado, nos ha salvado, que Cristo ha hecho una obra de salvación en nosotros, nos bautizamos por ese acto, pero también para cumplir la ordenanza del Señor. Para dar testimonio de la identidad del cristiano con Cristo, según lo que habíamos ya examinado en el punto anterior. El tercer propósito, hermanos, del bautismo es dar testimonio de la identidad del cristiano también con la iglesia. Porque el hecho de que te bautizas, pues te das cuenta de que hay otras personas que también han dado fe, han dado testimonio de esa fe al bautizarse. El cuarto punto, ser reconocido como miembro de una iglesia local. Ahora, también nos da esa identidad, hermanos, la identidad con nosotros mismos. Los hermanos que se bautizan contigo, los hermanos que se bautizaron aquel día que tú te bautizaste, eso nos da identidad. Mi hermano que empezó este camino juntamente conmigo. Y nos hace sentirnos parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, hermano. Y bueno, pues vamos a pasar a otro punto. Algunas otras observaciones. El bautismo se realiza en cualquier lugar donde pueda disponerse de suficiente agua, ya sea en un río, el mar, o en una pileta, en una cisterna, en una alberca. A veces las personas hacen tanta distinción, hermanos, en cuál bautismo sí es legítimo y cuál no, que se fijan en eso. Por ejemplo, si no fue en un río, pues no es válido ese bautismo. A veces dicen, es que hermano, tiene que ser un agua que fluye, porque pues es un agua que corre y así se lleva los pecados, decía una persona. Y así ya se los llevó. Pues no necesariamente, recordemos que es solamente un simbolismo, no es en un sentido literal, ¿verdad? Que si me meto al agua, pues ya voy a salir limpio de mis pecados, pues no. Eso es más bien, sería poner la confianza en un ritual y no en la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de los pecados. Entonces, pues, y es solamente la observación. Referente al agua, hermanos, pues lo que se determina para que sea un bautismo es que sea un agua donde haya la agua suficiente para que se realice ese acto. Y bueno, pues también otro comentario importante, hermanos, que el agua, aparte de su composición natural, pues no posee una virtud alguna. Porque, por ejemplo, aquellos que se fueron a bautizar hasta el río Jordán, pues se sienten más espirituales. No, es que aquí fue el agua donde se bautizó el Señor Jesucristo.
Es que esta agua es el agua de la Tierra Santa. Y bueno, pues es la misma agua que pues la que podemos tener en cualquier otro río de aquí o en cualquier otro lugar. Por eso decimos, además de su composición, es la misma composición, es H2O, la misma composición química. No posee otra cualidad, otra atribución espiritual, hermanos. El agua no nos va a transferir un bien espiritual. Y bueno, a veces la gente pone su confianza en eso, ¿no? Además de eso, también pone la confianza en quién lo bautizó, como sucede en la iglesia de Corinto, ¿no? Estaban ya hasta disputándose ahí de quién pertenecía. No, yo soy de Pedro. Otros decían, no, yo soy de Apolos. No, pues yo soy de Cefas. Y Pablo dice, pues doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, excepto a fulano, sultano, que fueron los que yo recuerdo que bauticé. Pero de ahí en fuera, a nadie más bauticé para que no haya esta disputa de que ustedes se sientan que son del pastor. Y bueno, por eso les exhorta, les dice, bueno, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Es Cefas el que ha dado su vida por ustedes? Ustedes son de Cristo. Entonces, hermanos, a veces hasta esas son, a veces son las la situación en el bautismo que si lo bautizó el apóstol, ¿no? El superapóstol, el profeta, si lo bautizó no sé, el siervo de Dios que tiene un ministerio ahí de sanidad, no sé. Eso a veces se pone la confianza en esos aspectos y obviamente nos hace perder el sentido del bautismo, lo que representa. Bueno, no se adquiere por el bautismo, no se adquiere una propiedad espiritual ni milagrosa, hermanos, por realizar el acto. Es una ceremonia en donde sí puede estar acompañada de actos sobrenaturales, como por ejemplo una sanidad, la llenura del Espíritu Santo, el recibir un don del Espíritu Santo, como el don de lenguas, algún otro don espiritual. O sea, sí puede acontecer eso en el acto, es decir, al llevar a cabo esa ceremonia. Pero aún si no sucediera, pues no quiere decir que mi bautismo no fue legítimo o Dios no se agradó de mi vida y por eso no recibí esto. Porque a veces cae también en ese sentido, que si la persona no fue llena del Espíritu Santo al momento de bautizarse, entonces su bautismo pues no es genuino. En el momento hay casos donde personas al bautizarse también reciben una llenura del Espíritu Santo y se puede manifestar como dice Hechos 2, hablando en lenguas, recibiendo algún otro tipo de don en su vida. Es solamente como una confirmación de parte de Dios a la persona. Pero si no sucede, hermanos, pues no quiere decir que no estuvo Dios, que Dios no se agradó en nuestra vida o que a lo mejor la persona no está bien. No, no necesariamente es esa la situación. Es un acto que hacemos por fe, hermanos, en fe, obedeciendo al Señor. Entonces, damos ese paso, nos bautizamos. Y bueno, pues sí pueden acontecer milagros, ¿no? Como decíamos, una sanidad, no sé, una llenura del Espíritu Santo, algunas otras, manifestaciones de parte de Dios. Y bueno, con respecto a las personas que intervienen en este acto, bueno, se realiza por la previa confesión de fe del hermano, bajo pues su responsabilidad. Es decir, por ejemplo, está el caso en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 8. Cuando Felipe llega, hermanos, a Samaria, había un hombre ahí que practicaba la magia. Y cuando llega Felipe, hermanos, y escucha el evangelio, deja la magia y ahora está junto con Felipe. Y dice que se bautizaron varias personas, entre ellos se bautizó este hombre, Simón el Mago se llama.
Pero después, cuando llega Pedro a esa ciudad, hermanos, de Samaria, empieza a orar por los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Dice que Simón el mago ve que al poner las manos, las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo cuando Pedro ponía las manos sobre ellos. ¿Qué sucedió ahí? Pues no sé, a lo mejor empezaron a manifestar algún don espiritual. Los que le eran puestas las manos y recibían el Espíritu Santo, se manifestaba, se expresaba el Espíritu Santo. Y bueno, Simón el mago ve que está sucediendo eso y le ofrece dinero a Pedro y le dice, dame ese poder para que cuando yo le ponga las manos al que yo quiera, entonces reciba de ese poder, reciba del Espíritu Santo. Y Pedro le dice que se arrepienta, ¿no? Le dice, veo que estás en prisión de maldad, ve y arrepiéntete. Y ruega a Dios y quizás te sea perdonado, pues tu pecado. Bueno, ese hombre se había bautizado, pero poco tiempo después salió realmente lo que había en su corazón, hermanos. Un corazón que no estaba plenamente entregado a Jesús. ¿Qué habrá sucedido con Felipe? ¿Felipe falló? No, pues Felipe dirigió al eunuco a la salvación y lo bautizó. También predicó el evangelio en este lugar y este hombre llamado Simón también le predicó el evangelio y parece que recibe la palabra de Dios. ¿Le faltó discernimiento a Felipe? No. Yo creo que más bien es en base a la honestidad, a la transparencia, a la sinceridad de la persona cuando te está ministrando, es decir, de ti hacia el pastor, de ti hacia el ministro, la sinceridad tuya hacia el hermano que te ministra. Depende de eso. Entonces, porque nosotros actuamos de buena fe también. Las cosas que nos comentan, las personas que les ministramos, que los atendemos, que les apoyamos en su vida espiritual, pues en base a lo que nos comentan, actuamos. Y si la persona dice que está buscando a Dios y que está arrepentida y se ve precisamente frutos de arrepentimiento en él, se ve que hay muestras de un arrepentimiento, pues entonces se procede de buena fe bautizando a la persona. Pero esto sucedió también con Simón el mago, hermanos. Estaba con Felipe, ¿no? Casi que no lo quería soltar y a donde iba Felipe, allá iba. Y cuando llega Pedro, entonces ahora ve lo que hace Pedro y dice, no, pues aquí, esto es lo que yo estaba buscando. Pero salió a relucir lo que no había renunciado Simón el mago, la avaricia, la codicia. No había renunciado a eso. Y entonces le ofrece dinero a Pedro para recibir él ese poder y pues lo vio como una fuente de ganancia. O a lo mejor hasta de su ego, para sentirse poderoso. A lo mejor con la magia, con esos trucos de magia, pues tenía la observación, el aplauso de la gente, la admiración de la gente, lo reconocían, lo veían, ay, mira, ahí va Simón, ese hombre mago, es buenazo para esas cosas. Y ahora quería nuevamente ese reconocimiento, quizás ahora, pero ahora ya del lado del cristianismo. Y bueno, Pedro le dice, no, pues arrepiéntete porque no, o sea, tú necesitas empezar con lo fundamental. Ve a repetir. Y ruégale a Dios porque que te sea perdonado esto. Si Dios quiera perdonarte, yo no sé. Está en la decisión de Dios si te perdona o no. Entonces, hermanos, aquí vemos este aspecto que estamos mencionando. Entonces, se realiza el bautismo en base a esa confesión de fe de cada persona y obviamente también debemos de entender que es tu responsabilidad. ¿Tu responsabilidad en qué sentido? En que seas sincero, transparente y que esto lo estás llevando pues como un acto genuino de tu vida cristiana. Por eso hablábamos de los errores, para no caer en errores también, hermanos. Bueno, el bautismo se puede administrar por cualquier creyente en comunión,
cualquier creyente que está en la comunión, puede dar el bautismo. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo, a Pablo, queda ciego, es dirigido a Damasco, está en Damasco ayunando durante 3 días, ayuna y está orando a Dios. Y en esa ciudad hay un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor le habla. Ananías, ve a la calle derecha y ve a buscar a este hombre que se llama Saulo. Imagínate la encomienda que le dieron a Ananías. Señor, pero pues ese es el que persigue la iglesia, ¿cómo me mandas a bautizar a ese hombre? Más bien lo mandó a imponer las manos para que recibiera la vista, pero también lo bautiza. Entonces, Ananías fue el instrumento para recibir el Espíritu Santo, del apóstol Pablo en ese momento y también para ser bautizado. Entonces, fue un discípulo, hermanos, un creyente. Normalmente entre nosotros, pues sí, lo realizamos los ministros, los hermanos que estamos presidiendo dentro de la congregación, realizamos el bautismo, pero es un acto que puede realizar un creyente. Podemos decir que sea un creyente también maduro en ese sentido. Esto lo comentamos, hermanos, para que no tengamos esa idea, ¿no? No, hermanos, que yo quiero que me bautice el apóstol. Pues, hermanos, la verdad es que no hay apóstoles en esta congregación, por lo menos no en el sentido de título ni nominal. Si el Señor ha dado cualidades a algún hermano, pues ha sido por la gracia de él, ¿no? Por la gracia del Señor, no ha sido por alguna atribución personal. Entonces, independientemente de la persona que administre esto, no debemos de poner nuestros ojos en el título de la persona. Porque por más sencillo que sea el cristiano, el creyente que administre ese bautismo, será legítimo y además también será del agrado de Dios. Vamos al siguiente punto. Ni a través del bautismo ni por ningún otro medio los hombres pueden comunicar energía espiritual o facultad extraordinaria. Recordemos que el bautismo, hermanos, es un acto ceremonial. Si lo hace el ministro, el pastor, si lo hace un hermano que tenga algún llamado, algún ministerio en su vida, pues será para la gloria de Dios. Pero el hecho de que se haga ese acto no será por los hombres que se comunique una energía espiritual o una facultad extraordinaria. Hermano, es que yo quiero bautizarme, pero quiero que me bautice el hermano fulano y tal, para que también sea lleno del Espíritu Santo y Dios me dé un don espiritual. Pues no es el hombre el que te transfiere los dones espirituales. No es el hombre, no es la persona. Es Dios, hermanos. El Espíritu Santo es el que da las características o ese tipo de regalos. Él los da como Él quiere, dice la Escritura, los reparte como Él quiere. No es algo que haga el hombre, los da Dios. Entonces, a eso nos referimos en este punto. Y bueno, otro punto más, hermano, no aparece aquí en la presentación, la diapositiva, pero lo que sí podemos comentar es que las personas que se bautizan, generalmente, normalmente, personas que se han bautizado de la forma correcta, aún haya sido en otra iglesia que no sea esta congregación, pero su bautismo fue genuino, fue con un corazón arrepentido, fue realmente una vida que dio testimonio a Dios, que sirve a Dios, que agradó a Dios, pues fue un bautismo verdadero, genuino. Pero también existe el caso, hermanos, de que si hermanos que están aquí presentes
Al conocer a Cristo, quizás se bautizaron el mismo día que hubo una convocación a los bautizos y ese día él se bautizó sin estar preparado, a lo mejor fue un asistente aquel día, es decir, fue un invitado a esa reunión y ahí llegó a bautizarse también, dijo, yo también me quiero bautizar. Pues si no estaba realmente en una entrega a Dios, si no se había convertido, si no había salvación en su vida, pues ese bautismo como tal no fue genuino, no es un bautismo correcto, adecuado. Algunos hermanos decían, bueno, pues eso solamente fue un remojón, solamente se remojó. O sea, la persona no estaba caminando con Dios, en la voluntad de Dios, no se había arrepentido, no creía genuinamente en Jesús. Fue quizás porque le invitaron a hacer eso en ese instante. Bueno, ¿qué sucede en esos casos? Como fue un caso donde la persona, el bautismo no cumple lo que veíamos en la Biblia, representa nuestra muerte, sepultura y la resurrección a una nueva vida, porque nos identificamos con Cristo. Entonces, pues ese bautismo no cumplió esas cosas. Si ahora estás genuinamente caminando con Dios, estás arrepentido, estás buscando a Dios, pues bueno, quizás es el momento de dar ese paso en tu vida, bautizarte, ahora ya entendiendo lo que realmente es el bautismo, dar ese paso y bautizarse. Entonces, ¿se podrá bautizar una persona que se había bautizado anteriormente? Sí, sí se puede bautizar si el bautismo fue un bautismo que en aquel entonces el que se llevó a cabo pues, no se hizo de la manera adecuada. Ese principio transgrede lo que dice Efesios, una misma fe, un mismo espíritu, un bautismo. No, no transgrede eso, porque no le podríamos llamar bautismo verdadero al que se hizo, pues quizás por la emotividad, quizás por el hecho de hacerlo sin conocer, sin entender lo que representa el bautismo. ¿Sí, hermanos? Entonces, si hubiera alguna duda sobre este tema, estamos para servirles, hermanos. Vamos a terminar aquí y vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor amado, rogarte en el nombre de Cristo que tu palabra esté en nuestros corazones, que nos dirijas, que nos ayudes a obedecer tu palabra, que seas tú glorificado. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor. Muchas gracias por lo que está escrito en tu palabra. Que sea tu palabra esa luz en nuestras vidas, lumbrera nuestro camino, dice tu misma escritura, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad y rogamos que sea tu Espíritu, Señor, el que nos dirija. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.